Seguimos en Portafolio Económico, Susana, y el turismo sigue siendo nuestra industria Sin chimeneas. Nuestra industria sin chimenea, con un gran crecimiento, con cifras que nos hacen replantear muchísimas situaciones desde el punto de vista económico, siendo una de las mayores áreas con generación de empleo y que más contribuye al Producto Interno Bruto. Es una de las más grandes, Basilio, y creciendo. Mira, Susana, nosotros estuvimos dando lectura y seguimiento a una participación que tuvo Fran Rainieri. Y cuando tú escuchas la exposición de Rainieri sobre el tema del turismo, donde él plantea de una proyección o una estimación o una aspiración hacia el 2035 de 17 millones de turistas. El país completo como un destino turístico. Mira, a mí me llamó mucho la atención justamente esa parte, porque eso nos indica y es importante darle cobertura a la planificación país para que el país se convierta en un proveedor de esa proyección que Rainieri, y fíjate si él lo dice. Es porque es posible. El país, el turismo tiene un antes y un después de Fran Rainieri o de esa familia. Es correcto. Es un antes y un después de esa familia. Y evidentemente del ministro Collado, que también ha hecho un gran trabajo en turismo. Un gran trabajo. Tenemos que ser justos y establecer un antes y un después. Que fíjate que pareciera que esa visión que tiene Rainieri es la misma visión del presidente de la República. Sí, es correcto. Porque si vemos lo que el presidente de la República tiene en su lente, en su lupa, en cuanto a proyección país, está muy claro de que él está mirando el sector turismo como algo potable, como un área potable, rentable. Sí, y fíjate cómo Rainieri lo define, que de ser un país de una economía, diríamos, agrícola con mucha deficiencia, mucha carencia, hacia el sector turismo, ese cambio, esa transición. Y estamos hablando que él da una cifra que del Producto Interno Bruto, mientras el turismo, por ejemplo, de 23, el turismo aporta 9. O sea que los 13 es para el resto de las áreas. Es para el resto de las áreas. Entonces estamos hablando de cifras mayúsculas. Y alarmantes, Basilio, pero para todo esto, fíjate que el señor Rainieri habla de un plan a mediano plazo, 10 años, hasta el 35, porque estamos en el 24. Pero para eso, tú mencionabas ahorita y me quedaba pensando en algo. Para eso, tú tienes que hacer un cambio radical en infraestructura, tú tienes que trabajar la calidad, y tú tienes que tecnificar. Tú tienes que tecnificar a tu gente y proveer de esas condiciones que busca el turista. Fíjate que el señor Rainieri hablaba de diversos puntos del país y son todos potables, son todos posibles. Todos los puntos mencionados por el señor Rainieri tienen un sector. Por ejemplo, ese turismo de montaña. Tenemos las condiciones súper favorables en el mismo sur, que es otro tipo de turismo. Tenemos todas las condiciones, si es ecológico también. Tenemos todas las condiciones para que esa visión que planteaba el señor Rainieri pueda ser posible. Yo creo que en menos tiempo. Y yo creo que con pocas inversiones, relativamente hablando, nosotros podemos ir caminando hacia esa visión, de desarrollo turístico ya integral. Porque, como bien tú planteas, fíjate que la integralidad del turismo, hablando por ejemplo del turismo montaña, ecológico,
porque además, Susana, nosotros tenemos una gastronomía que es impresionante. Y por regiones. Sí, sí. De hecho, asimila mucho a ciertas culturas por la diversidad. Y yo te diría que con esa proyección a 10 años, que es prácticamente nada, porque en cuanto a proyección de negocio es un tiempo, diríamos, muy corto. Ahora el gobierno, o sea, el Estado, a través de sus gobiernos de turno, y aprovechando, por ejemplo, que tenemos el caso del presidente Luis Abinader, es mirar cómo nosotros comenzamos a arriar el paso para que en nuestras zonas de montaña comencemos a mejorar las condiciones de las vías disponibles, y las que no estén, comenzar a trabajarla. Y fíjate que no estamos hablando, Susana, de grandes inversiones y que de hacer grandes carreteras, es crear los accesos en buenas condiciones. Y tú hablabas, en otro programa tú has mencionado la gran importancia que tienen esos accesos, esas carreteras que se están construyendo, pero sí seguimos teniendo carencias en esos sentidos, porque es lo que va a permitir, Basilio, que ese turismo pueda accesar a estas áreas. Mira, tú ahí, si tú le agregas, por ejemplo, a ese punto que tú abordas, por ejemplo, en el sur, ¿cuál es el problema que tiene el sur? Que la gente no tiene dónde quedarse. Por ejemplo, un grupo sale a explorar, sean internos o turistas, ¿verdad? De otro lado, pues llegan a los lugares y no encuentran entonces dónde alojarse, y tienen que rápidamente moverse hacia, vamos a suponer, si es por el lado de San Juan, si caminan cualquier distrito municipal, cualquier municipio, pues tiene que volver entonces a San Juan a dormir. Y eso no nos va a permitir lograr ese objetivo que menciona Fran Reiner. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Fíjate que una vez tú creas los accesos, los medios de llegar a los lugares, ahí se crean los incentivos para construir. Y entonces a través de financiamientos incluso. Ahí, ese es el otro punto, que el gobierno entonces debe, así como ha desarrollado estas políticas de la alianza público-privado, entonces crearle condiciones económicas a esas personas que tienen esa disponibilidad de terreno en X o Y lugares, y conjuntamente con ese proyecto que debe de liderarlo el Ministerio de Turismo, entonces comenzar a crear esas condiciones que en principio no van a ser negocios rentables, es cierto. Sí, pero está generando empleo directo. Comenzaste a generar empleos directos y vas a fortalecer el municipio, y el municipio se va a convertir en atractivo para la inversión. Mira, y es un tema que tiene que ser combinado. Así como tú lo planteas, tiene que ser combinado. ¿Por qué? Porque mira, ahí tienen que entrar los programas como el FEDA, que tiene proyectos agrícolas, agricultura, el INDRI, Infotep incluso. Todas las instituciones que promueven el desarrollo, porque estamos hablando de un desarrollo integral. Porque mira cuál es el tema más importante que arrastra el turismo. Es que el turismo encadena, valga la redundancia, una cadena de valor agregado. Entonces, tú necesitas a los productores agrícolas para los insumos que se consumen, porque no lo vas a importar todo. No, entonces no vas a ganar, no es negocio, y no te crece. Y no te crece. Fíjate que en el gobierno, por ejemplo, del presidente Danilo Medina, se enfocó en desarrollar proyectos, por ejemplo, como granja de conejos, y aguacate también. Sí, los aguacates. Pero fíjate que en el caso de eran visiones que estaban muy claras. Por ejemplo, en el gobierno del presidente Danilo Medina, y fíjate que ese programa de visita sorpresa, que independientemente de las críticas que muchas veces la misma oposición ha hecho, y sectores, por ejemplo, lo han atacado con este tema de la lucha contra la corrupción, pero realmente hay que reconocer
que esos programas de visita sorpresa generaron un efecto muy positivo. Si hoy tenemos un desarrollo agrícola, es un acercamiento al pueblo. Y sobre todo a esos productores, que está generando condiciones económicas para el crecimiento. Exactamente. Es un acercamiento. Y que hoy, mira, y de hecho yo te puedo comentar, Susana, mira, lo que pasa es que nosotros vivimos en una sociedad que todo lo criticamos. Todo lo criticamos. Y todo lo que tú no haces. Porque es más fácil desde la acera del frente, ¿verdad? Sí, es correcto. Siempre estar criticando, por lo menos el que tiene la motivación y el que tiene la decisión. Mira, en el gobierno de Hipólito Mejía se desarrollaron unos proyectos de siembra de acacia. Y evidentemente como nuestros agricultores, la acacia no se come. O sea, explícale al público de ese palo. Sí, las caobas y todo, ¿verdad? Sí. Entonces, porque lo que da es un conito que no se come. Los agricultores no le compraron a Hipólito Mejía ese proyecto, porque era un proyecto combinado con reforestación. Pero el presidente Hipólito Mejía tenía una visión muy clara, que era una reforestación con beneficio, que no era como nos tenían acostumbrado antes en los gobiernos de Balaguer, que era reforestar para solamente crear unas condiciones de medio ambiente favorables. No, aquí habían dos objetivos: creamos las condiciones del medio ambiente, pero ya cuando esas matas, esos árboles están en condiciones de convertirlo en madera o energía, pues entonces, que es un tiempo más o menos de 15 años. Déjame decirte que yo he ido a algunas propiedades donde esos agricultores le compraron la idea al presidente Hipólito Mejía y sembraron sus caobas, y hoy están haciendo un buen dinero con el resultado de esos palos. Entonces, ¿hacia dónde va nuestro comentario? A que tenemos que seguir incentivando la producción agrícola, combinado con eso que tú planteabas de invertir en nuestras zonas, en todas nuestras zonas rurales, en nuestra zona de montaña, de hacer inversiones de espacio para que la gente pueda usarlo como medio transitorio para su turismo. La producción agrícola para sostener justamente la seguridad. El otro elemento, la seguridad. La seguridad, un elemento de suma importancia. O sea, que el turista sienta que su vida está preservada, que hay seguridad. Ese es el otro elemento, ese es uno de los elementos más importantes. Mira, y tú has tocado un tema, Susana, que lo que pasa es que nosotros como sociedad tenemos que hacer una parada para devolver a las instituciones sus verdaderos roles dentro de lo que se llaman los gobiernos locales. Por ejemplo, tú toca el tema de la seguridad, y fíjate que si en este proyecto integral de desarrollo, por ejemplo, enfocado hacia el turismo, porque hay otras áreas también que tienen su propia agenda, pero en este caso del turismo, fíjate que en el tema de la seguridad, ahí tiene que hacerse un plan combinado con los gobiernos locales. ¿Por qué, Susana? Porque los gobiernos locales son los que controlan y conocen su entorno. Por ejemplo, un ayuntamiento, un distrito municipal, en cualquier lado que esté, tiene control de su gente, sabe quién delinque, quién no delinque, dónde es, cuáles son las áreas de riesgo. Es correcto. Exacto. Entonces, en ese plan combinado con todas las instituciones, porque fíjate, ¿de qué estamos hablando, Susana? Estamos hablando del aporte que esta industria le genera al país. O sea, y si no hubiese sido por el aporte del turismo, nosotros hubiésemos tenido muchos problemas con la tasa de cambio. Sí. Y ni siquiera, por ejemplo, aún la recuperación post-COVID, de verdad que fue muy rápida y que nos permitió mantenernos a flote post-pandemia. Y ese crecimiento que anuncian las instituciones responsables de hacer ese anuncio, valga la redundancia, es posible por eso que tú mencionas.
por la divisa que entran por esta vía del turismo. Cuando tú mencionabas de esos gobiernos locales, Basilio, cuando tú tocabas ese tema, me llega a reflexión lo siguiente. Todo esto genera un movimiento económico tan grande que hasta esos distritos municipales, esos municipios que reciben 4 cheles en buen dominicano, ¿verdad? Para operar, va a tener que subir, porque tú hablas de una policía municipal para garantizar, ¿verdad?, esa seguridad que es un eje transversal de todo este plan, pues tienen que crecer también los fondos que recibe la municipalidad para poder mantener, para poder presentar esto como un logro o como garantía de seguridad. Mira, solamente para que nuestros amigos televidentes y los amigos que nos siguen en redes sociales tengan una idea de la importancia de trabajar esos proyectos combinados. Si tú analizas, por ejemplo, en el área de Punta Cana, tú no escuchas ningún evento de robo ni de ningún tipo. ¿Por qué? Porque se trabaja coordinado, los ejes están caminando en la misma dirección. Punta Cana es un modelo incluso para Santo Domingo. Exacto. Entonces, mira, cuando tú planteas, por ejemplo, el tema de ese trabajo hacia esas, diríamos, a esos puntos específicos del país, es que todos se benefician. ¿Por qué, Susana? Mira, cuando llega, míralo de la manera sencilla. Vamos a suponer, con estos temas de los buggy, de estos medios de transporte, llegan 10 a un campo de eso. Pero lo primero, que lo mínimo que consumen es agua. Entonces, todo lo colmadito que hay en ese campo, toda la pulpería, de una vez ven a Dios. No, que te voy a decir algo, Basilio, cómo funcionan, nuestros televidentes tienen que saber. Es que desde que se corre, ¿verdad?, llega el rumor de que el domingo hay una carrera en el punto tal, pues yo me abastezco de lo que van a consumir ellos, yo lo cojo hasta apretado. Sí. Y van de tránsito, mira, y yo te lo digo porque últimamente por Arroyo Cano pasa un flujo que va hacia la parte alta, casi hasta el Pico Duarte. Y el hecho de ese tránsito pasar por Arroyo Cano, siempre hay paradas de vendedores de agua, sí, combustible, etcétera, sí, etcétera. Exactamente. Entonces, y eso simplemente es en un tránsito. Imagínate que un distrito municipal como Arroyo Cano, o como la Loma de Yaque, o Buenavista, o el mismo Huichío, que es el municipio, tenga entonces unas condiciones creadas para alojar esos visitantes. Entonces todo cambia, porque de hecho, por ejemplo, si se quedan, fíjate que en la noche pues van a los lugares de diversión, gastan el dinero. Consumen el dinero, no es que lo gastan, consumen el dinero. Lo consumen. Entonces hay una economía de retorno que le cambia la vida diríamos, a esta zona. Y la verdad es que el Estado como tal no se ha ocupado, Susana, de echarle una mirada. En vez de concentrarse diríamos, en áreas muy específicas, es mirar estas oportunidades que tenemos, porque nuestro país tiene unas condiciones espectaculares y sobre todo excepcionales. Basilio, y otro elemento con todo esto, un gran aporte, y es que tú mantienes al dominicano en sus comunidades, tú ayudas a erradicar la pobreza, porque el campesino viene a estos cascos, es a ser más pobre, tú estás generando fuente de empleo y tú estás reteniendo a la gente en sus comunidades van a crecer y van a florecer, su vida verdaderamente va a cambiar. Pero la mira, calidad de vida. Para finalizar ahí y darte toda la razón, fíjate que nuestra problemática en materia de transporte, por ejemplo, con respecto a lo motorizado, fíjate la cantidad de lesiones, la cantidad de accidentes producto de este medio de transporte, pero es producto de ese flujo que viene, y lo único que atina
es... El único tipo de trabajo. Es porque él viene con un valor agregado, y es que él normalmente aprende a montar motor en el campo. Y como es lo único que sabe, aquí lo primero que busca la manera es de agarrar un motor. O sea, lo que pasa es que hay muchos temas que son de sociología, que hay que hacer un análisis más amplio. Fíjate cómo terminamos con la problemática del tránsito en el aspecto de lo motorizado, pero de lo que estamos hablando es de la inversión en el campo. La inversión en el campo. Lo que tú planteas de invertir allá para que ellos no se sientan motivados o obligados a salir. a salir. Así que nos vamos arriba y regresamos con el próximo segmento del programa.